Argentina, ¿se corrió a la derecha o todo lo contrario? Estamos con Juan Elman, periodista, analista político, de política local y también internacional. Muchísimas gracias, Juan Elman, por estar aquí. Gracias por la invitación. Juan, bueno, vemos en el debate presidencial y en las candidaturas que la oferta política tiene a dos candidatos ubicados abiertamente a la derecha como Espert y Gómez Centurión. ¿Ese es un indicador de este avance de la derecha? No sé si es un indicador, digamos, yo creo que hay un avance efectivamente. No sé si es tanto un indicador el hecho que haya dos candidatos abiertamente de derecha, porque si uno piensa en la cantidad de votos que representan, no es un porcentaje mayor, digamos, ¿no? Juntos es un 5%, que es un porcentaje, digamos, interesante, quizás pensando en los últimos escenarios electorales. Sí creo que estaban sobrerepresentados, ¿no? Digamos que de 6 candidatos, 2 tenían un discurso corrido a la derecha y además utilizaban, digamos, algunas etiquetas que nosotros en nuestra discusión pública no estamos acostumbrados, ¿no? Esta es la idea de ideología de género, ¿no? Acá en Argentina, y esto es algo que se destacaba bastante, era una etiqueta que se utilizaba, digamos, en ambientes quizás más académicos, conservadores de derecha, católicos, pero no estaba en el debate público, ¿no? Y si uno piensa en otros escenarios globales, incluso regionales, digo, mismo Brasil de Bolsonaro, la idea de la ideología de género tenía un peso mayor. Yo creo que eso hay que señalar, digamos, ¿no? Que dos candidatos adhieren a esa narrativa por primera vez y tienen espacio, ¿no? En este debate público. El hecho de que, aunque no representan una gran parte de la Argentina, hayan pasado el filtro de las PASO, ¿sí es un síntoma? Yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿sí? Digamos, los dos tienen, digamos, tanto Espert como Gómez Centurión están en su primera incursión presidencial. Son dos proyectos que han salido, digamos, por más de que Espert haya tenido más relevancia mediática, son dos proyectos que se articularon en poco tiempo, no venían con una base significativa atrás, se han lanzado, han pasado las PASO, eso es un dato a registrar y sí, digamos, me parece que el contexto en donde hay una fuerte crisis económica, una elección polarizada, digamos, me parece que también hay que tenerlo en cuenta, digo, ¿no? Si uno quiere analizar el peso de esos discursos en esta elección, el contexto en el cual estamos hoy es particular, digamos. Ahora, Juan, entre esa derecha de Espert y esa derecha de Gómez Centurión hay diferencias. ¿Cómo las ves vos? ¿Cómo las analizás? Sí, ante todo, Espert es una derecha que no se nombra derecha. Yo ahí haría un primer, digamos, Espert no habla de que es abiertamente derecha, él dice que es liberal. Claramente hay una diferencia, me parece, en relación a que Espert tiene un discurso mucho más volcado hacia el plano económico. Él no hablaba de otras cosas que tener un Estado mínimo, digamos, y recortar drásticamente el rol del Estado en la economía. Él decía, digamos, que era liberal, libertario y tenía un discurso que no se movía ahí, ¿no? Iba únicamente a la cuestión económica. Que en la tradición argentina ese discurso se traduce como neoliberal. Claro, neoliberal, quizás de una forma más radical que otros discursos neoliberales a los que estamos acostumbrados, pero de algún modo discutían ese terreno. Lo que hace Gómez Centurión es, aún con un discurso que también busca un rol menos protagónico del Estado en nuestra economía, tiene un discurso mucho más anclado en lo cultural, ¿no? Esta idea de recuperar los valores, digamos que hay una crisis de valores, de que se tiene que volver, digamos, a una situación, digamos, a un orden anterior, de que Argentina tiene que recuperar las tradiciones, de que hay que frenar con ciertos avances como en materia de género, en materia de diversidad sexual, digo, mismo él ha propuesto, no sé, derogar la ley de identidad de género, tiene un discurso mucho más volcado en lo cultural, que me parece que si uno mira el contexto, insisto, occidental, regional, global, está mucho más en línea con lo que proponen las derechas en el resto del mundo, ¿no? Claro, sí, las derechas a lo Bolsonaro, de alguna manera. Yo creo que Gómez Centurión está, digamos, por más de que todavía, digamos, él no haya podido, digo, yo pienso en el discurso, digamos, más que en su figura. Un componente religioso fuerte en ese discurso, tiene, ¿no? Claro. Tiene un discurso religioso fuerte. Bueno, de hecho, él, una de sus bases es la base evangélica, ¿no? Está representada sobre todo en esta coalición que arma con valores para mi país, que es Cintia Jotto, ¿no? Que es candidata a vicepresidenta. Y él efectivamente, por ejemplo, ha tenido muy buena performance en lugares donde ha avanzado bastante. El evangelismo como misiones, donde ha sacado más de 5 puntos. Eso es otro dato a registrar. Interesante. En esa frontera cercana a Brasil, hay unas continuidades ideológicas
lógicas Sí, sí. culturales. Ahora, Juan, esta idea de que la derecha está de alguna manera contenida en dos figuras o en dos alianzas políticas, como la que representan Gómez Centurión y Esper, ¿no es un poco, no le falta no le falta algo a ese análisis, quiero decir? Dentro del Frente de Todos hay que es una alianza de extremos y grises del peronismo. También hay gobernadores que representan muchos valores de esa derecha, ¿no? Es cierto, pero para mí es al revés. Yo no digo que la derecha esté contenida en esas dos expresiones. Yo creo que si uno hoy piensa en un discurso, digamos, de derecha, no derecha, digamos, radical, extrema derecha, digo, la etiqueta a mí no me interesa pensarla, pero yo creo que Cambiemos, la coalición de Cambiemos, contiene mejor las demandas de la derecha, y creo que si efectivamente no ha surgido una opción de derecha más radical que junte votos, es porque Cambiemos ha registrado ese avance y se ha movido hacia ese lado. Me parece que uno Sobre todo en la campaña electoral de las últimas semanas. Yo creo que sí, creo que Cambiemos, o Juntos por el Cambio ahora, tiene una visión de que tiene que afianzar su electorado a la derecha, lo cual me parece que es un error teniendo en cuenta que la fuga de Cambiemos ha sido más hacia el centro, y que si uno piensa en los votantes, Cambiemos está bien enraizado a su derecha. Pero respondiendo a eso, yo no digo, la derecha hoy está contenida, si uno lo piensa de una manera más general, en la coalición de Cambiemos y en esas dos fuerzas por fuera, digamos. No es Está más contenida porque han elegido una identidad electoral, pero si volvemos al Frente de Todos, hay voces, hay transversalidades y hay voces diferentes, ¿no? Pienso en Grabois con la defensa de ciertos valores religiosos, pienso en algunos gobernadores que no quieren ni aplicar la ESI, ¿no? Como Tucumán. Sí, pero eso me parece que es así, que es cierto, pero no tiene que ver tanto con la irrupción de un discurso y un movimiento de derecha. Pero será porque el peronismo también tiene una faceta de derecha que es tradicional y no se la percibe también, tanto como algo distinto. Sí. De hecho, me parece que si uno piensa en la actualidad de las derechas hoy, en Argentina, digamos, tiene que pensar en ese componente, en el peronismo, digamos, que ha servido muchas veces como dique de contención, porque efectivamente tiene discursos que yo, digamos, lo categorizaría como más conservador, digamos, más tradicionalista. Existe, sí, por supuesto. Pero yo creo que el fenómeno sí de derecha del cual estamos hablando y que tiene relación con lo que sucede en el resto de Occidente está más contenido por la coalición de Cambiemos y sus dos fuerzas a la derecha que por expresiones del Frente de Todos, sobre todo porque el mainstream hoy, digamos, el discurso del cual, digamos, no creo que haya sido un dato menor que el candidato Alberto Fernández, con una elección, digamos, en la que parte como favorito, se haya pronunciado a favor, por ejemplo, del aborto en un debate. Yo creo que esas expresiones marcan que si bien el Frente de Todos contiene discursos más conservadores, tiene hoy una visión claramente más progresista. Y eso es un dato a registrar porque también uno podría pensar en una eventual reacción, ¿no? Ahora, progresismo y liberalismo en la Argentina tienen sentidos tan contradictorios, porque una mirada liberal y progresista también es la que se basa en enunciar esta idea de que la democracia liberal, republicana y de división de poderes es clave, que es algo que reivindica taxativamente Cambiemos, y al Frente de Todos, con la reticencia a condenar, por ejemplo, el régimen de Maduro, le cuesta reivindicar. Sí, yo no creo que el Frente de Todos exprese una visión antiliberal, más bien todo lo contrario. En el caso de Venezuela, uno podría pensar las pronunciaciones de Alberto Fernández como, digamos, algo del escenario más regional, incluso la cuestión de su política exterior, antes que en un reflujo, digamos, antiliberal. Yo no lo pensaría de ese modo. Pero tampoco sí me parece interesante la tensión con la libertad de prensa que algunos miembros del Frente de Todos tienen en relación, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad o la idea de la CONADEP del periodismo. Yo no manejo muy en esos temas, sí haría dos acotaciones. En primer lugar, ningún candidato del Frente de Todos apoyó una CONADEP del periodismo. Lo hizo Gisela Marciota, pero de hecho, si uno piensa en ese... Sí, es cierto, pero digamos, era una situación donde era un ping-pong y donde ella, según dice, digamos, yo no quiero interpretar, pero ella a los 45 minutos se desdice. Eso, digamos, por un lado. Yo creo que la idea de CONADEP del periodismo es algo que no ha sido expresado por
candidatos, con lo cual a mí no me parece un dato, digamos, para pensar esto. Y sí, si uno piensa en libertad de expresión, uno podría pensar, digamos, ciertos encontronazos que ha tenido Alberto con periodistas, pero si uno piensa en la cuestión macro, digamos, en relación, no sé, a las entrevistas que han dado uno y otro candidato, a la exposición que han tenido, a la disposición de discutir con medios opositores, medios oficialistas, algo que el oficialismo no ha hecho, incluso, digamos, el kirchnerismo en años anteriores tampoco, y Alberto, digamos, sí expresa... Pero Cristina Fernández de Kirchner no ha dado entrevistas en esta campaña electoral, ¿no? Se ha negado esa interacción. No, yo hablo de candidato... Con el cuarto poder, ¿no? Sí, y uno podría también pensar, digamos, cuánto eso responde a una estrategia electoral, cuánto no, pero sí, volviendo a lo que decías vos, no creo que haya señales de los discursos oficiales, del discurso de Frente de Todos, que den cuenta de un rechazo al orden liberal, como sí expresan fuerzas como la de Gómez Centurión. Digamos. Ahora, es interesante, ¿no? Porque uno piensa en Brasil, la base popular que alcanza Bolsonaro con este corrimiento abierto, sostenido y enfático a los valores de la derecha, los más cuestionables, con el impacto en las libertades individuales, las decisiones sobre el género. Esa derecha tiene apoyo popular. Ahora, la centroderecha chilena está atravesando una crisis, ¿no? También. ¿Es porque es distinta, porque el contenido del discurso de esa centroderecha es distinta y no introduce este elemento, por ejemplo, de ideología de género? Bueno, lo que es interesante, digamos, si vos mencionabas esta idea de que para mí es el gran marco para pensar eso, ¿no? Que es esta crisis de la democracia liberal representativa, ¿no? Cuando hablabas de Chile. Yo creo que ahí, si uno piensa en el orden liberal, incluso sus representaciones políticas, uno entiende que hay tanto un rechazo contra la centroizquierda habitual como contra la centroderecha. Digamos. Por eso uno puede pensar un escenario donde una centroderecha esté en el gobierno, donde haya estado, digamos, donde haya entrado por vía del voto popular y que tenga, digamos, una amenaza desde la derecha, ¿no? Desde la derecha y también en escenarios donde ha gobernado la izquierda y donde, digamos, no sé, un progresismo liberal como el de Obama y se ha corrido a la derecha en cuestión de muy poco tiempo. Para mí la clave, y esto es la idea, digamos, no es que haya una reacción contra la centro-derecha o contra la centro-izquierda, sino contra este orden liberal o estos elementos de liberalismo que son interpretados y digamos, sí, son representados tanto por la centro-derecha como por la centro-izquierda. Claro. Y además surgen en contextos, digamos, no necesariamente, o sea, uno puede pensar surgen en Brasil, donde, digamos, donde gobierna la centro-derecha con Temer y van hacia la derecha, o en contextos donde gobierna el progresismo y en cuestión de años se gira a la derecha. En los procesos de América Latina, en la salida de las dictaduras, las democracias parecieron que iban a resolver las deudas sociales pendientes, ¿no? Después de gobiernos que, bueno, aniquilaron personas también. Y sin embargo, la democracia se está haciendo notar como ineficiente. Hablaba hoy con un analista chileno, off the record por teléfono, muy agudo, que ha vivido muchos años en Argentina, así que conoce el contexto regional, y me decía, yo me preguntaba, ¿esto es una puesta en jaque del capitalismo y esa versión liberal de la economía chilena? En Chile, izquierda y derecha es liberal y capitalista. O sea, no hay diferencia sobre eso. El tema es los problemas estructurales que la falta de respuesta durante 30 años ha generado. Sí, yo no creo que las derechas hoy en el mundo estén cuestionando el capitalismo y tampoco creo que estén cuestionando la democracia como sistema. Sí me parece que hay un rechazo hacia los componentes liberales de esa democracia y ahí hay cuestiones del capitalismo que se proponen de algún modo reformar. Liberales en términos de globalización y apertura del comercio. Pienso en Estados Unidos con la resistencia de buena parte de los votantes de Trump a abrir las fronteras económicas y que se vuelva cada vez más nacionalista y Yo creo que ante esa idea hay dos dimensiones. La dimensión económica es, de algún modo, esa idea de que las promesas de bienestar económico que portaba la globalización y la revolución tecnológica no solo no se cumplieron, no solo no mejoraron su vida, sino que le empeoraron, digamos, ¿no? Se han perdido empleos, se han perdido estabilidad económica y demás. Ahí hay un quiebre, digamos, en esa dimensión económica respecto a la globalización, ¿no? Y eso es algo que ha sido, digamos, parte de los sistemas políticos de los últimos 20, 30 años, digamos. Nadie ha cuestionado de alguna manera, sí han propuesto versiones, pero la globalización económica se aceptó como una verdad, ¿no? Digamos, como la matriz productiva del mundo. Claro, o no hay alternativa
negativa, digamos, decía Thatcher, y un poco de modo eso terminó permeando. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión, que es un poco más compleja, es la dimensión cultural, digamos, o sociocultural o política, que tiene que ver con de qué manera hay un avance de las élites liberales, de las élites incluso globales, del onegenismo y demás, que han silenciado, ¿no?, las voces de una gran parte de la población que dejó de ser representada, ¿no? Esto tiene una parte, digamos, que tiene que ver con los partidos políticos tradicionales, pero también, digamos, con los medios de comunicación, con eso, las ONGs, con las élites, y ahí hay una desconexión donde lo que se pide de algún modo para salir es, bueno, basta de ese paradigma de la organización y demás, acá hay que gobernar según los intereses de la gente común, de la gente de a pie. Es interesante cuando Gómez Centurión habla de ser políticamente incorrecto, ¿no? Creo que ese discurso tiene que ver con esta idea de que hay una desconexión también entre las élites políticas y la ciudadanía, y tiene que ver también con de qué modo, de algún modo, se fue dando la globalización, no solo en la dimensión económica, sino en una dimensión más sociocultural. Claro. Muchísimas gracias, Juan Elman, por este análisis invitación. nacional, regional y global también. Muy, muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a escuchar ahora.